Ninguna clase de las enfermedades es una bendición, ni un regalo de amor, ni un acto para producir la paciencia. Las enfermedades son maldiciones. La maldición pertenece a la ley. Nosotros, los que somos comprados con precio, somos redimidos de la maldición de la ley. Léase Gálatas 3:13. La enfermedad es un intruso, un impostor, un enemigo y un adversario. Nunca es una bendición o un regalo de amor. Punto número 6. Que el aguijón en la carne de Pablo, que menciona 2 Corintios 12, 7 al 10, eran sus ojos inflamados o cualquiera otra clase de enfermedad física. En varias ocasiones, muy a menudo, he oído personas basarse en el aguijón de la carne de Pablo, para no creer en la curación divina. Ellos dicen, bien, vea usted, Pablo tenía un aguijón en la carne, el cual era sus ojos inflamados o cualquier otra enfermedad. Él oró 3 veces por su curación y Dios no lo sanó. Por lo tanto, es evidente que algunas aflicciones son ordenadas por el Señor para nuestra disciplina. Si estas declaraciones fueran ciertas, sería un gran argumento contra la sanidad. Lanzaría todo el asunto de la sanidad divina al terreno de la especulación o coincidencia. Eliminaría toda la autoridad referente a la liberación de las enfermedades y daría ímpetu para establecerse en la creencia de que Dios y Satanás se conciertan en una alianza para mantener al hombre en una condición de atadura. Dios no emplea a Satanás en este gran trabajo de redención, ni tampoco aflige al hombre para traerle a sí mismo. Al contrario, la bondad de Dios conduce al hombre al arrepentimiento. Pablo había recibido visiones y revelaciones en una de las cuales fue transportado al cielo. Por tanto, él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12, 7. No importa cuál fuera el aguijón, nadie puede de repente reclamar el haberlo tenido en su carne, a menos que también haya tenido grandes revelaciones. Este hecho, en sí, excluiría a la mayoría de personas que se consuelan a sí mismos diciendo, tal vez es la voluntad de Dios que esté enfermo, y este será su método que usará conmigo para que yo sea un mejor cristiano. Si Dios pudiera traer a los hombres en armonía con Él por tales métodos, entonces, ¿por qué no va a los lugares de perdición y clandestinos para afligir a los desilusionados y perversos para traerlos todos a sí mismo? Algunos de los más grandes pecadores que he conocido gozan de la mejor salud. Dios desea que ellos sean salvos como los demás. Una vez conocí a un ciego que no permitió que orara para ser librado de su ceguera, alegando así: Dios permitió que yo sea ciego para que sea un cristiano mejor. Insistía que si le devolviera la vista, sin duda volvería al pecado. No se daba cuenta de que estaba cometiendo el peor de todos los pecados, el pecado de la incredulidad. Muchos de los que alegan que este aguijón era una aflicción en los ojos, serían los primeros en consultar al médico si a ellos les tocara, o utilizarían medicinas para curarse si Dios desearía que ellos tuvieran algún aguijón. En un sermón titulado El aguijón de Pablo, el hermano F. Bosworth presenta una lista de escrituras que muestran los bofetones en la vida del Pablo. Él dice, además de los vituperios, necesidades, persecuciones y angustias presentadas en 2 Corintios 12, él menciona en el capítulo 6 de la misma epístola azotes, prisiones, trabajos, rebeliones, vigilias, ayunos, honra, deshonra, infamia y por buena fama, que sufrían como engañadores, mas hombres de verdad, como muriendo, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y en el capítulo 11, azotes sin medidas, en prisiones, mas entre muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, amenazado, perseguido, difamado, hecho como lo más vil de este mundo, y además lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Quién, sino el ángel de Satanás, puede ser responsable por todos estos sufrimientos? Al enumerarlos, vemos que Pablo menciona casi todo lo que se pudiera imaginar, menos las enfermedades u ojos inflamados. La única cosa que él no menciona, y que está visible por su ausencia, la tradición lo establece como su aguijón. ¿Por qué estos que opinan no sustituyen ojos inflamados o enfermedades, ninguno de los cuales Pablo menciona entre todos estos bofetones que él menciona? La tradición de que el aguijón de Pablo era alguna especie de enfermedad ha sido inspirado por Satanás, porque es una gran falsedad la cual él usa para llevar a cabo su trabajo maligno de atar y cargar a los hombres y mujeres con enfermedades, dolores e incapacidades físicas, haciéndoles creer su mentira, que es la voluntad de Dios que ellos tengan un aguijón en su carne como el de Pablo, la enfermedad. Nótese cuidadosamente Números 33, 51 al 55. Aquí se menciona el aguijón en sus ojos y espinas en sus costados. ¿Por qué no nos han enseñado los ancianos de la tradición que los aguijones y espinas eran una especie de ojos inflamados o cualquier otra enfermedad física? Léase Josué 23, versículo 11 al 13. Ni aun en este caso son los azotes en vuestros costados o las espinas en vuestros ojos alguna enfermedad o incapacidad física. Pablo había leído y estudiado estas mismas escrituras y reconoció los bofetones de Satanás, y por eso utilizó el mismo símbolo que se encuentra en estas escrituras, el aguijón en la carne. Tradición número 7. Que la época de curas milagrosas ya pasó, que la sanidad divina fue para los días de Jesucristo y sus apóstoles y no para la iglesia de hoy día. Esta es una tradición antigua, pero por no tener su base en las escrituras, es tan falsa como antigua. Los que creen y enseñan así, jamás deberían predicar a nadie acerca de la oración. El orar al Padre Celestial es prueba sólida que creemos en milagros. No oramos por aquellas cosas que podemos lograr nosotros mismos. Pedimos que Dios haga aquello que no podemos hacer. De otra manera, no oraríamos, sino que actuaríamos. El creer que Dios, a quien no vemos, oirá nuestra oración, es en sí un milagro. Desde el momento en que creemos en milagros, eso es, en algo fuera de lo terrenal y lo natural, ¿dónde está el límite de lo que Dios puede hacer? ¿Dónde pues están las ligaduras? ¿Cuál es la limitación de Dios? Siempre y cuando que oremos a Dios que no le vemos, creyendo que nos contestarán nuestras plegarias, ya estamos creyendo en algo milagroso, y basta que creamos en lo milagroso para que Dios obre. Porque no hay límite de lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿por qué no podemos creer que Dios puede sanar a un cuerpo humano que Dios formó en primer lugar, del polvo de la tierra? En vista de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, ¿cómo se puede creer jamás que haya pasado la época de milagros y curaciones divinas? Al considerar la declaración hecha por el mismo Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. ¿Qué base tiene para creer que la época de las curaciones divinas se haya pasado? Ninguna, sino la base dada por las tradiciones de los ancianos. Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, él les dijo: vuestros convertidos pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16,
18. Sería bueno si los ancianos que enseñan que la época de las curaciones divinas ha pasado, escudriñen cuidadosamente el pasaje de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si la época de la sanidad divina ha pasado, entonces, ¿por qué no ha pasado la época del bautismo en agua? ¿Y no ha pasado también la época de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador? Os declaro enfáticamente que siendo que el creer y ser bautizado debe ser predicado y ejecutado, el poner las manos sobre los enfermos para que sanen debe ser predicado y ejecutado de igual manera. La sanidad divina para el cuerpo está muy lejos de ser lo que algunos han llamado algo secundario. Es parte íntegra del Evangelio. La curación divina figuró más en el ministerio de Jesús que el perdonar los pecados. Y fue lo mismo en el ministerio de los apóstoles. Y en cuanto a mí, prefiero moldar mi ministerio al del Señor Jesús y de sus apóstoles que al modo de los que siguen la tradición de los ancianos. Cada vez que Jesús enviaba a alguien a predicar el Evangelio del reino, Él les encomendaba que sanasen a los enfermos y echasen fuera los demonios en su nombre. Esta comisión está en efecto todavía, y lo estará hasta el fin de este mundo y el fin de esta época del Evangelio. Mateo 28:20. Capítulo 10. 30 preguntas. Pregunta número 1. Si la sanidad del cuerpo no formaba parte de las obras de redención de Cristo, ¿por qué se mencionan por todo el Antiguo Testamento los tipos de expiación relacionados con la sanidad? Número 2. Si la sanidad no entra en la expiación, ¿por qué se les exigió a los israelitas, al morirse, mirar el tipo de la expiación para la sanidad corporal? Si lograron tanto el perdón como la sanidad mirando el símbolo, ¿por qué no surtió efecto también el antisímbolo? Pregunta número 3. Puesto que se les quitó la maldición por el acto de levantar el símbolo de Cristo, ¿no se nos quitó también la maldición de las enfermedades por el acto de levantar al mismo Cristo crucificado? Gálatas 3:13. Número 4. Si la sanidad del cuerpo ha de ordenarse independientemente del Calvario, como lo enseñan algunos, ¿cómo pasó que no había de anunciarse ninguna bendición del año de jubileo sonando la trompeta hasta el día de la expiación? Número 5. Puesto que los 7 nombres compuestos de Jehová, uno de los cuales es Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, revelan su revelación redentora hacia todo ser humano, ¿no demuestran una relación con el Calvario? Éxodo 15:26. Número 6. Ya que todas las promesas de Dios son inherentes en Él, ¿no deben su existencia y su poder estos 7 nombres, incluso Jehová Rafa o Jehová nuestro sanador, a la hora de redención de Cristo en la cruz? Número 7. ¿No tiene todo creyente el mismo derecho redentor de apelar a Cristo con el nombre de Jehová Rafa, el sanador de su cuerpo, como de apelar a él con el nombre de Jehová Tzidkenu, el sanador de su alma? ¿No se nos da su nombre igual para la sanidad que para la salvación? Número 8. En el pasaje, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. ¿Por qué se emplean los mismos verbos hebreos para traducir llevó y sufrió que se emplean en los versículos 11 y 12 para indicar que Jesús sirvió como sustituto para llevar nuestros pecados, a menos que indiquen también sustituto y expiación? Número 9. Si no se proveyó la sanidad para todos en la redención, ¿cómo recibieron las multitudes de Cristo lo que Dios no proveyó? Número 10. Si el cuerpo no se incluyó en la redención, ¿cómo puede haber una resurrección? ¿O cómo puede la corrupción investirse con la incorrupción? ¿O la mortalidad investirse con la inmortalidad? ¿No ha gozado la gente de Dios en toda la historia de los goces anticipados
de nuestra redención venidera? Número 11. ¿Por qué no puede el último Adán quitar todo lo que el primer Adán nos causó? Número 12. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿quiere Dios que el cuerpo de Cristo esté enfermo? ¿No es su voluntad sanar cualquier parte del cuerpo de Cristo? Si no, ¿por qué ordena que cualquier enfermo en ese cuerpo sea ungido para la sanidad? Número 13. ¿Son las imperfecciones humanas de cualquier especie, sean físicas o morales, la voluntad de Dios o son errores del hombre? Número 14. Ya que el cuerpo es para el Señor, un sacrificio vivo a Dios, ¿no preferiría tener un cuerpo sano más bien que uno estropeado? Si no, ¿cómo puede hacernos perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad? ¿O cómo puede tenernos completamente preparados para toda buena obra? Número 15. Puesto que la sanidad del cuerpo en el Nuevo Testamento fue llamada una gracia o mereced, y fue la gracia y la compasión que hizo que Jesús sanara a todos los que vinieron a Él, ¿no es efectiva todavía la promesa de Dios? Él es generoso en su misericordia a todos los que llaman a Él. Número 16. ¿No ofrece la revelación del glorioso Evangelio tanta gracia y compasión a los que sufren como las revelaciones más sombrías? Si no, ¿por qué retiraría Dios esta gracia y este privilegio del Antiguo Testamento de una revelación mejor con su pacto mejor? Número 17. Si Dios tiene hoy día, como enseñan algunos, otro método para nuestra sanidad, ¿por qué adoptaría Dios un método menos satisfactorio para nuestra mejor dispensación? Número 18. Puesto que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, ¿no fue una revelación de la voluntad de Dios para nuestros cuerpos el que sanara a todos los enfermos que vinieron a Él? Número 19. ¿No dijo Jesús enfáticamente que continuaría sus mismas obras para contestar nuestras oraciones mientras está con el Padre? Juan 14, 12 y 13. Y esta promesa ¿no es una contestación completa a todos los que tengan duda? Número 20. Si el Espíritu Santo sanó a todos los enfermos antes de que empezara su revelación, ¿por qué haría menos después de que entró en su obra el día de Pentecostés? ¿O es que el hacedor de milagros entró en el oficio para terminar con los milagros? Número 21. ¿No es el libro de los Hechos del Espíritu Santo una revelación del método que Él quiere que continuemos usando en la iglesia? Número 22. ¿Cómo puede Dios justificarnos y al mismo tiempo exigir que quedemos bajo la maldición de la ley, de la cual nos redimió Jesús llevándola por nosotros en la cruz? Número 23. Puesto que el Hijo de Dios fue manifestado para que pudiera destruir las obras del diablo, ahora ha abandonado este propósito que se conservaba aún mientras sudaba sangre en Getsemaní y sufría los tormentos del Calvario. ¿O quiere ahora que las obras del diablo en nuestros cuerpos sigan con los efectos que antes quería destruir? ¿Quiere Dios que exista un cáncer, una plaga, una maldición, las obras del diablo en los miembros de Cristo? Primera de Corintios 6:15. Número 24. Si se emplearan las mismas razones que usan contra la sanidad divina, basándose en sus fracasos, para atacar la justificación, la regeneración y todo lo demás, ¿no se consideraría como sin razón? Número 25. El que Cristo no podía llevar a cabo un milagro en Nazaret, ¿no prueba solamente la falta de fe de parte de la gente? ¿O sería justo pensar que por el fracaso de los discípulos de Cristo en sus tentativas de echar fuera el espíritu epiléptico, no era la voluntad de Dios librarlo? Cristo probó, sanándole, que es la voluntad de Dios sanar aún a los que no quieren recibirlo. Marcos 9. Número 26. ¿No está Dios tan dispuesto a mostrar la gracia de la sanidad a los que le adoran como a mostrar la gracia del perdón
a sus enemigos? Número 27. Si Pablo, como dice un ministro de Nueva York, era el más enfermo de los hombres, sufriendo de la oftalmia de los ojos, o si, como enseñan otros, su espina en la carne era una debilidad física, y no lo que Pablo mismo dijo que era el ángel de Satanás, causándole los numerosos sufrimientos que Pablo escribe, ¿cómo podría trabajar más efectivamente que todos los otros apóstoles? O ya que tenía fuerzas para trabajar más que todos los otros, ¿cómo podían ser físicas sus debilidades? Ya que la espina de Pablo no estorbó su fe para la sanidad universal de todos los demás enfermos en la isla de Melita, ¿por qué ha de estorbar la nuestra? ¿No estorbaría la fe universal de estos gentiles para su sanidad el que Pablo dejó de ser sanado si está enfermo? ¿Por qué ponen los maestros tradicionales oftalmia en los ojos o enfermedad? En vez de los regaños, necesidades, persecuciones, angustias y todos los otros sufrimientos causados por los ángeles de Satanás, los cuales sí menciona, si aquellos por su espina, ¿por qué no dice que goza de aquellos en vez de estos? ¿Cómo podía Pablo, enfermo del cuerpo o con la horrible enfermedad de oftalmia de los ojos, y sin poder ser curado, hacer obedientes a los gentiles con las palabras y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, según lo dice Romanos 15, 18 al 19? Número 28. Si la enfermedad es la voluntad de Dios, entonces ¿no sería un violador de la ley cada médico? ¿No trabajaría cada enfermera contra la voluntad del Todopoderoso? ¿No sería cada hospital una rebelión, una casa de rebelión en vez de una casa de misericordia? Y en vez de apoyar los hospitales, ¿no deberíamos entonces hacer lo más posible por clausurarlos? Puesto que Jesús en los evangelios no comisionó a nadie para predicar el evangelio sin mandarles que curasen a los enfermos, dice la pregunta número 29, ¿cómo podemos obedecer este mandato si no hay ningún evangelio? ¿De la sanidad que se puede pregonar a los enfermos como una base para su fe? ¿O ya que la fe consiste en esperar que Dios cumpla su promesa, cómo puede haber fe para la sanidad si Dios no ha prometido? Y ya que la Biblia está llena de promesas de sanidad, ¿no son todas evangelio, o sea, buenas nuevas para los enfermos? Puesto que la fe viene por el oír la palabra, ¿cómo pueden los enfermos tener fe para la sanidad si no hay nada que oigan? Y la pregunta número 30, ¿podía el amante corazón del Hijo de Dios, quien tuvo compasión de los enfermos y curó a todos los que tenían necesidad de ser curados, dejar de considerar los sufrimientos de los suyos cuando está exaltado a la mano derecha del Padre? Capítulo número 11. La oración de fe. El apóstol Santiago dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta promesa fue hecha a cualquiera que estuviera enfermo. Véase Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Me maravillo cada vez que pienso en estas dos palabras tan grandes y gloriosas. Palabras que marchan al unísono a través de las páginas de la verdad bíblica. Ellas constituyen el quien quiera de la salvación y el cualquiera de la sanidad divina. Si una de estas dos palabras no le incluye a usted o a cualquier otro, entonces yo mismo no comprendo mi propio idioma. Por otra parte, si la palabra quien quiera le incluye a usted y a cualquier otro, entonces tenemos que confesar que Dios tiene el deseo de que usted sea sanado. La oración de fe no puede ser ofrecida mientras usted se esté preguntando si Dios quiere hacer lo que le está pidiendo que haga. La fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios. Eso es, por oír a Dios decir por su palabra lo que Él quiere hacer. Entonces, orando, la oración de fe es simplemente pedir a Dios que haga aquella cosa que usted está convencido que Él quiere hacer.
pero que no puede hacer hasta que usted se lo haya pedido con fe. Si Dios quiere que usted esté enfermo, no es posible hacer la oración de fe. Si Dios desea que usted esté enfermo, entonces es un error pedirnos que oremos por su sanidad, porque usted no debería desear cambiar lo que su Padre Celestial desea para usted. Tampoco debería usted buscar ayuda de los doctores y enfermeras o de cualquier otra clase de ayuda médica, porque al hacerlo así, usted en efecto estaría diciendo: es tu deseo, oh Señor, que yo esté enfermo, pero yo voy a llamar a un médico, o voy a hacer algo más para poder evitar que se haga tu voluntad. Para seguir perfectamente la lógica, si cree usted que Dios no quiere que usted sea sanado, usted no debería hacer esfuerzo alguno por ponerse bien, sino al contrario, debe resignarse a su suerte, para decir al mundo que está sufriendo enfermedades por el amor del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuándo dijo Dios que Él quería que usted sufriera la enfermedad por Él? Por el contrario, Él sufrió la enfermedad por usted. La oración de fe puede ser hecha solamente cuando usted sabe que le está pidiendo a Dios algo que usted está seguro que Él hará. Cada promesa es una revelación directa de lo que Él está ansioso de hacer para nosotros. Así es, que esté seguro de que Él desea sanar su cuerpo, y sabiendo esto, usted debe estar en condición de ejercitar su fe para el cumplimiento de la promesa de Dios que dijo: yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Si usted cree en verdad que puede ser que Dios quiera que esté enfermo y duda su deseo de sanarle, entonces yo le sugeriría que se calmara y se resignara a su suerte. Si es que Dios no desea sanarle y usted desea cumplir su voluntad sobre todas las demás cosas del mundo, yo no consideraría prudente que se pusiera en las manos de un médico, que inmediatamente trataría de quebrantar la voluntad de Dios en cuanto a usted. Ojalá que Él pueda ayudarle a entender estas cosas desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cuándo responderá Dios? Al considerar el orar la oración de fe, la que no se puede hacer hasta que sepa lo que Dios quiere, notemos algunas de las promesas en la Biblia que Dios nos ha dado. Y veamos si está bien orar la oración de fe y entonces dejar a Dios los resultados. Me permito indicar aquí que muchos tienen la idea de que orando la oración de fe traerá una contestación manifiesta e inmediata. Ellos creen que a menos que no se manifiesten resultados al instante, la oración de fe no ha sido hecha. Un gran porcentaje de las sanidades no han sido logradas por el mero hecho de que el que oraba demandara de manifestaciones inmediatas. Orar la oración de fe no significa necesariamente que la respuesta se vea o se sienta inmediatamente. Es la oración que ofrece el que sabe cuál es el deseo de Dios en su caso, y así está absolutamente seguro de que Dios ha escuchado su oración, y que sabe además que Dios está comprometido por medio de su pacto a contestar y manifestar los resultados pedidos. Esto Dios lo puede hacer instantáneamente o gradualmente, pero una cosa es cierta: Dios contestará la oración de fe. Cuando se hace la oración de fe y la enfermedad es reprendida, el caso queda en las manos del Señor, y Él se encarga de llevar a cabo la sanidad. No importa que se efectúe instantánea o por medio de un mejoramiento paulatino. Su palabra es cierta, y nos toca a nosotros creer y no dudar, confiando en que Él quita la enfermedad por completo. La fe y nuestros 5 sentidos. Nuestros sentidos nada tienen que ver con la fe, y la fe debe hacer caso omiso de los sentidos. Esta verdad es la más difícil de todas las que tienen que ver con la fe, para la comprensión de la gente, y sin embargo es tan vitalmente importante que raras veces se consigue algo de Dios sin comprenderla. Si usted ha de andar por fe,
no puede andar por la vista. Si usted ha de considerar que la palabra de Dios es verdad, entonces no puede considerar que la evidencia de su sentido sea verdad. Cuando ésta contradiga la palabra de Dios, si usted ha de creer la palabra de Dios, entonces tiene que hacer caso omiso de los sentidos. El sentir, el oler, el gustar, el oír y el ver son sentidos que el hombre natural tiene que usar. La palabra de Dios y la fe son los dos factores que el hombre espiritual tiene que usar. El hombre natural camina por sus sentidos, pero el hombre espiritual camina por su fe en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7. El ver y el sentir pertenecen al hombre natural. La fe pertenece al hombre sobrenatural. Todo cristiano es un hombre sobrenatural. Para muchos no es razonable descartar los sentidos cuando se ejercita la fe. Ellos los consideran como pruebas concluyentes y finales desde hace tanto tiempo que les es en extremo difícil creer que hay otras pruebas además de los 5 sentidos naturales.